¿Alguna vez sentiste que podrías lograr mucho más, pero algo dentro de ti te detiene? A veces no es falta de talento ni de oportunidades, es algo más silencioso, la costumbre de postergar, de creer que siempre habrá un mañana para empezar. Esta es la historia de Mateo, un joven brillante capaz de inventar soluciones ingeniosas para evitar el trabajo, hasta que la vida lo enfrentó con una verdad dura. El ingenio sin disciplina es como una semilla sin agua. Nunca florece. Lo que parecía comodidad se volvió vergüenza, y lo que antes eran atajos se transformó en una crisis que lo obligó a elegir entre hundirse o despertar. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un perezoso ingenioso estuvo a punto de perderlo todo por pensar que el tiempo iba a esperarlo, hasta que decidió cambiar. En un pequeño valle rodeado de montañas vivía Mateo, un joven de mirada despierta, chispeante, llena de ideas, pero con un cuerpo adormecido por la costumbre de no hacer. Mateo no era un vago cualquiera. Su pereza tenía método, casi un arte. Mientras los demás madrugaban para arar la tierra, él permanecía bajo la sombra de un árbol, imaginando inventos que rara vez terminaba. Y aunque muchos lo señalaban con burla, otros lo miraban con cierta admiración. Ese chico tiene cabeza, pero no tiene carácter. El problema no era su ingenio, el problema era que lo usaba para esquivar la vida. Y como todo espejo incómodo, la realidad le devolvía una imagen que no quería aceptar. La de un joven brillante que confundía descanso con abandono, creatividad con excusa, juventud con tiempo infinito. Mateo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la pereza no es descanso, es renuncia. Y que cuando uno renuncia demasiado, la vida se encarga de pasar factura. Mateo había perfeccionado lo que él llamaba pereza útil. Si había que espantar pájaros, no corría tras ellos. Construía un espantapájaros con brazos móviles que el viento agitaba como si fueran guardianes invisibles. Si había que regar el huerto, no cargaba baldes. Diseñaba canaletas que desviaban el agua del río y la dejaban correr sola, como si la naturaleza trabajara en su lugar. Si había que trepar a un árbol, no arriesgaba su equilibrio. Ideaba poleas y cuerdas que bajaban los frutos sin que él moviera un pie. El pueblo lo miraba con una mezcla de asombro y burla. Algunos decían con admiración, ese muchacho podría cambiar el mundo. Otros replicaban con ironía, sí, pero no cambia ni su propia cama. Y en el fondo, ambos tenían razón, porque el ingenio de Mateo era real. Pero estaba atrapado en la red de su comodidad. Creaba para no trabajar, inventaba para no esforzarse. Cada logro era solo un atajo para seguir descansando, un triunfo que lo mantenía inmóvil. Él mismo se sentía orgulloso de su capacidad para engañar al esfuerzo. Como si la vida fuera un juego de trampas donde siempre encontraba la salida más fácil. Se reía de los demás, convencido de que mientras ellos sudaban, él había descubierto el secreto de vivir sin cansancio. Pero lo que no veía era que, mientras se entretenía con sus atajos, los demás avanzaban. Sus vecinos cosechaban, sus amigos aprendían oficios, y él seguía en el mismo lugar, celebrando pequeñas victorias que no alimentaban ni su mesa ni su espíritu. Su padre, un hombre de manos endurecidas por los años de trabajo, lo miraba con una mezcla de cansancio y ternura. Había aprendido en la vida que el sudor era maestro y que la tierra solo respondía a quienes la honraban con esfuerzo. Una tarde, mientras el sol caía y el campo olía a tierra húmeda, le dijo con voz grave, «Hijo, si no siembras, no cosechas, y si no trabajas, no comes. El ingenio es un don, pero sin esfuerzo se convierte en un peso muerto». Mateo sonrió con desdén, como quien escucha un sermón repetido demasiadas veces. «Padre, yo tengo mis formas. Mientras los demás se rompen la espalda, yo encuentro atajos. ¿No es eso también sabiduría?». El hombre suspiró. Sabía que las palabras no siempre penetran en un corazón que aún no ha conocido la necesidad. Había aprendido que la vida misma se encarga de enseñar lo que los consejos no logran. Su madre también lo advertía cada noche, con voz suave pero firme. «El tiempo no espera, Mateo. Lo que hoy dejas para mañana, mañana ya no tendrá el mismo fruto». Incluso los vecinos murmuraban al verlo pasar con las manos limpias, sin callos ni marcas de esfuerzo. Ese muchacho cree que engaña al trabajo, pero en realidad se engaña a sí mismo. Pero Mateo se aferraba a su comodidad como quien se aferra a una manta en invierno. Estaba convencido de que siempre encontraría un modo de doblar las reglas.
de esquivar el peso del esfuerzo. Lo que no sabía era que la vida, tarde o temprano, pone a prueba a todos. Y cuando esa prueba llegara, descubriría que los atajos no siempre llevan a la meta y que la verdadera sabiduría no está en evitar el trabajo, sino en aprender a darle sentido. El día amaneció distinto, con un silencio extraño que parecía presagio. Su padre, aquel hombre fuerte que siempre había sido el pilar de la familia, no pudo levantarse de la cama. La fiebre lo consumía, su respiración era pesada y sus ojos, antes firmes, ahora se veían apagados. La finca, que dependía de sus manos, quedó en un mutismo inquietante. Los animales clamaban alimento con sus bramidos y balidos. Las plantas pedían agua con sus hojas caídas y la tierra esperaba ser trabajada como cada amanecer. Por primera vez, Mateo sintió el peso de una responsabilidad que nunca había querido cargar: el campo, que siempre había visto como un escenario secundario de su vida, ahora lo miraba de frente, exigiéndole respuestas. Intentó aplicar sus atajos, colocó su espantapájaros de cuerdas, pero los pájaros, hambrientos y desesperados, no se dejaron engañar. Abrió las canaletas de agua, pero el cauce estaba seco y lleno de maleza, y requería limpieza manual. Quiso usar sus poleas para recoger frutos, pero descubrió que los árboles apenas daban lo suficiente, porque nadie había cuidado las raíces ni podado las ramas. Su ingenio, tan celebrado en tiempos de comodidad, se revelaba inútil frente a la crudeza del trabajo real. Lo que antes parecía astucia ahora se mostraba como fragilidad. El campo no respondía a trucos ni a inventos, solo al esfuerzo constante que él había evitado. Los vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y reproche. Algunos, con compasión, ofrecieron ayuda, pero la mayoría pensaba en silencio. Ahora sabrá lo que significa vivir de verdad, y esas miradas pesaban más que cualquier palabra. Mateo, acostumbrado a la burla ligera, sintió por primera vez la vergüenza arderle en el pecho. Caminó entre los surcos marchitos. Vio las hojas secas, escuchó el silencio del campo que antes vibraba de vida, y comprendió que su comodidad tenía un precio. Una tarde, exhausto y derrotado, se dejó caer de rodillas en medio de los surcos secos. El silencio del campo era ensordecedor, como si la tierra misma lo acusara. Miró sus manos heridas, llenas de ampollas que nunca antes había conocido. Miró el cielo indiferente y por primera vez en su vida lloró sin vergüenza. Lágrimas que no eran de dolor físico, sino de certeza. Lágrimas que nacían de la conciencia de haber desperdiciado años en excusas, de haber confundido ingenio con evasión, de haber creído que la vida podía sostenerse solo con atajos. He fallado, murmuró con voz quebrada. He fallado a mi padre, a mi madre, a mí mismo. En ese momento algo cambió. No fue una transformación inmediata, sino una grieta en el muro de su comodidad. Una grieta por donde entró la luz de un nuevo deseo. El deseo de ser distinto, de levantarse, de aprender lo que siempre había evitado. Recordó las palabras de su padre, tantas veces repetidas y tantas veces ignoradas. El trabajo no castiga, construye tu valor diario. Esa frase, que antes le sonaba a sermón, ahora se convirtió en la llave que había estado buscando. El punto de quiebre no fue un triunfo ni una victoria, sino una derrota íntima. Pero en esa derrota nació la semilla de la disciplina. El rumor llegó al pueblo como un viento fresco que agitaba la rutina de todos. El rey había anunciado un concurso abierto a todos los jóvenes del reino. 3 pruebas de ingenio, fuerza y resistencia. El ganador recibiría un cofre de oro y el título de inventor del reino. Para muchos era solo un espectáculo, una distracción más en medio de la vida diaria. Pero para Mateo fue como escuchar el llamado de un destino que hasta entonces había ignorado. Algo en su interior, dormido durante años, despertó con fuerza. El pueblo, sin embargo, se rió. ¿Mateo? ¿El perezoso? ¿El que nunca termina nada?, decían entre carcajadas. Algunos lo imitaban cargando una pala invisible y cayendo al suelo fingiendo cansancio. Otros murmuraban con sarcasmo: si el premio fuera dormir, ya tendría la corona. Pero Mateo no respondió. Por primera vez, no se defendió con excusas ni sarcasmos. Guardó silencio, y en ese silencio se fortaleció su decisión. Miró a su padre enfermo, y vio en sus ojos una chispa de esperanza que hacía tiempo no brillaba. «Hijo», le dijo con voz débil, «no necesitas ser el más fuerte, necesitas un porqué». Esa frase se grabó en su corazón como fuego.
Su porqué estaba claro: levantar la finca, devolver dignidad a su familia. Demostrar que su ingenio podía ser más que un juego de atajos. Esa noche, mientras todos dormían, escribió en un trozo de madera: «Yo despierto hoy», y debajo, una pregunta que lo acompañaría en adelante. ¿Cuál será tu primer hábito? El primer reto se desarrolló frente a un lago inmenso, de aguas tranquilas en apariencia, pero profundas y traicioneras. Los jueces anunciaron que los participantes debían cruzarlo hasta la otra orilla sin abandonar sus pertenencias. Los jóvenes más fuertes se lanzaron al agua con brazadas poderosas, confiados en su resistencia. Mateo, en cambio, permaneció inmóvil. No sabía nadar. El público estalló en carcajadas. «El perezoso se ahogará antes de llegar a la mitad», gritaban algunos. «¿Dónde está su ingenio ahora?», añadían otros. Mateo respiró hondo. No podía competir en fuerza, pero había aprendido a no rendirse antes de intentarlo. Observó el entorno con atención y notó ramas largas, troncos secos y cuerdas que los organizadores habían dejado para sujetar balsas. En minutos comenzó a atar los troncos, improvisando una pequeña embarcación. No era elegante ni veloz, pero flotaba, mientras los demás luchaban contra la corriente. Él se subió a su creación y con un palo como remo avanzó lentamente. El público pasó de la burla a la sorpresa. «Mira, está cruzando sin mojarse», exclamaban algunos. «No nada, pero piensa», murmuraban otros. Los más fuertes llegaron primero, jadeando y exhaustos. Mateo, con calma, alcanzó la orilla en tercer lugar. No había ganado, pero tampoco había fracasado. Había demostrado que el ingenio, aplicado con decisión, podía abrir caminos donde la fuerza encontraba límites. Un juez lo miró con atención y dijo con voz solemne: «No siempre gana el más rápido, sino el que sabe usar lo que tiene». El segundo reto se presentó en una explanada donde los jueces habían colocado enormes bloques de piedra. La prueba parecía simple. Cada participante debía mover su bloque hasta la meta, situada a varios metros. Los jóvenes más fuertes se frotaron las manos, seguros de que la victoria sería suya. Mateo, en cambio, observó el bloque con respeto y duda. Sabía que no tenía la fuerza para empujarlo como los demás. Al sonar la señal, los competidores comenzaron a empujar con todas sus fuerzas. Los músculos se tensaban. Los rostros se enrojecían y poco a poco los bloques avanzaban entre gritos y sudor. Mateo intentó imitarlos, pero apenas movió su piedra unos centímetros. El público estalló en risas. «Ahí está el flojo», atrapado en su propio peso. Sin dejarse vencer, se sentó frente al bloque, respiró hondo y lo observó con calma. Recordó las palabras de su padre: «No necesitas ser el más fuerte, necesitas un porqué». Y su porqué estaba claro: demostrar que podía transformar su ingenio en acción. Sacó una herramienta rudimentaria y comenzó a tallar la piedra. No buscaba romperla, sino darle forma, mientras los demás empujaban. Él trabajaba con paciencia, convirtiendo el bloque en una esfera imperfecta. El público, incrédulo al inicio, guardó silencio. Cuando la piedra estuvo redondeada, Mateo la empujó suavemente y, para sorpresa de todos, comenzó a rodar. Con cada empujón avanzaba más rápido, alcanzando a varios competidores. Mateo cruzó la meta entre los primeros. El juez principal levantó la mano y declaró con firmeza: «La creatividad unida al esfuerzo supera la fuerza bruta». El público, que antes se burlaba, lo aplaudió con respeto. Jadeante y con las manos llenas de polvo, Mateo comprendió que el bloque no era solo una prueba de fuerza, sino una lección de vida. La disciplina puede dar forma al talento y convertirlo en acción. El concurso terminó con vítores y asombro. Mateo no había sido el más fuerte ni el más veloz, pero su ingenio aplicado con disciplina lo llevó a destacar. Con el premio en sus manos, un cofre de oro y el reconocimiento del reino, regresó al pueblo. La gente que antes lo señalaba con burla, ahora lo recibía con respeto. Algunos lo miraban incrédulos, como si no aceptaran que aquel joven perezoso fuera el mismo que había sorprendido a todos. Pero Mateo no buscaba aplausos. Deseaba redimir su pasado y transformar su presente. Lo primero que hizo fue entrar en la finca. Con parte del oro reparó herramientas, limpió canales de riego y construyó un sistema más eficiente que aprovechaba la corriente del río. Ya no eran inventos para evitar el trabajo, sino para potenciarlo.
Cada día se levantaba antes del amanecer y con sus propias manos sembraba, regaba y cuidaba la tierra. El sudor que antes despreciaba se convirtió en su orgullo. Los vecinos, al verlo trabajar, comenzaron a acercarse. Algunos ofrecieron ayuda, otros pidieron empleo. Mateo los contrató con justicia, compartiendo no solo el fruto de la tierra, sino también el conocimiento de sus métodos. La finca, antes al borde del abandono, floreció como nunca. Su padre, aún débil pero orgulloso, lo miraba desde la ventana. «Hijo», le dijo, «tu ingenio era un regalo, pero necesitaba disciplina para despertar. Has hecho lo que yo soñaba». Convertir la tierra en un legado. Mateo, con lágrimas en los ojos, respondió: «Aprendí que el trabajo no castiga, sino que construye, y que la pereza no era descanso, sino renuncia. Ya no quiero renunciar nunca más». El pueblo entero comenzó a verlo como un referente. Ya no era el joven flojo de las burlas, sino el hombre que demostró que el ingenio, unido al esfuerzo, podía transformar no solo una finca, sino una comunidad. Con el paso de los años, Mateo ya no fue recordado como el flojo que buscaba atajos, sino que se convirtió en maestro para los jóvenes del pueblo. Su finca floreció, sí, pero su mayor cosecha no estaba en la tierra, sino en los corazones de quienes escuchaban su historia. Cada vez que veía a un muchacho recostado bajo un árbol, soñando con grandezas sin mover un dedo, se acercaba y le contaba su historia. No lo hacía con soberbia, sino con la humildad de quien sabe que la pereza es una tentación constante. La pereza no es un destino, decía con voz firme, es solo falta de propósito. Cuando tu razón para levantarte es clara, la pereza pierde poder. Reunía a los jóvenes en la plaza y repetía frases que se grababan en sus memorias. El talento sin esfuerzo es semilla sin agua. El trabajo no castiga, construye tu valor diario. No necesitas ser el más fuerte. Necesitas un porqué. Su finca se convirtió en un centro de aprendizaje. Allí enseñaba a combinar ingenio con disciplina, creatividad con constancia. Los inventos que antes eran atajos se transformaron en herramientas que multiplicaban el esfuerzo humano. Un día, al final de una jornada, reunió a todos y confesó: «Yo fui el perezoso que despertó, y si yo pude, cualquiera puede. No permitan que la comodidad les robe el futuro. Levántense cada día con un propósito, aunque sea pequeño, y verán cómo la disciplina transforma su vida». Así, la vida de Mateo dejó de ser una fábula de burla para convertirse en un legado de inspiración. El joven que alguna vez fue símbolo de pereza se transformó en un faro de disciplina y propósito. Si esta historia te habló de alguna manera, te invitamos a interactuar. ¿Qué parte te dejó más enseñanza? ¿La comodidad que parecía inofensiva? ¿La crisis que lo obligó a ver la verdad? ¿O ese instante en que Mateo entendió que ningún atajo puede reemplazar el carácter? Porque a veces, lo que cambia una vida no es un gran logro, sino una decisión pequeña, pero valiente, dejar de postergar y levantarte hoy. Al final, no es la fuerza ni el talento lo que define tu historia, sino lo que decides hacer con el día que tienes delante.